Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Luisa y el día de hoy les traigo el wrap-up de los meses de enero y febrero. Pese a que enero tuvo como 85 días y febrero apenas 7, o al menos así yo lo sentí, la cantidad de libros que leí este mes no varió con respecto a los anteriores o lo que tenía proyectado poder leer cada mes. De hecho, en febrero apenas pude leer uno. La mayoría de los libros que leí estos meses ya tienen una reseña en el canal que voy a dejar por aquí en la i por si gustan pasarse a verla. Por lo que esta ocasión simplemente voy a mencionarlos y comentar algunos puntos que siento que me faltaron en aquellos videos. En enero me leí los tomos del 10 al 13 de Vampire Knight, de los cuales tampoco voy a comentarles nada porque pienso hacer un video más adelante y sobre todo comparándolo con el anime. Terminé el último capítulo que me hacía falta de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y esta es la edición que les comentaba que tenía Olaya también. Posteriormente, la primera novela que leí fue Tierra de los Hombres de Antoine de Saint-Exupéry, de la que ya les comenté también en mi book tag del año nuevo. Y el último libro de enero fue Frankenstein. Posteriormente, todo febrero, y no es porque la lectura fuese abrumadora, ni mucho menos, al contrario, fue una lectura que valió mucho la pena. De febrero leí Mujercitas de Louisa May Alcott. Comencemos con Olaya. Olaya es un relato escrito por Robert Louis Stevenson en el que nos cuenta cómo un militar, para poder recuperarse y por indicación médica, tiene que mudarse a una casona en la que habita una familia muy peculiar. Es un relato gótico que consigue atraparte, te envuelve en ese ambiente tan oscuro y tétrico, con una muy buena narrativa que tal vez consiga sacarte una sorpresa si no sabes nada acerca de Olaya. Y ahí instaló, muy intenso. Continuemos con Frankenstein de Mary Shelley, el cual ya tiene también reseña. Frankenstein fue una novela que me estaba fascinando, me tenía completamente encantada. Pero a partir de que me adentré en la reseña de la criatura, el libro se me fue un poco para abajo. En mi reseña de Frankenstein explico un poco más a detalle el porqué, pero hubo escenas en las que me parecieron que no les encontraba el porqué o muy convenientes a la trama, pero eso no le resta nada a este libro. Por ejemplo, también comento que Víctor Frankenstein no fue uno de mis personajes favoritos. Me pareció un hombre muy irresponsable en cuanto a las acciones posterior a la creación de su criatura, que más adelante consigue redimirse, y eso, a pesar de quitarle puntos al principio al personaje, le da puntos a la autora, porque pudo crear un personaje que me pareció bastante humano, puesto que tiene miedos, padece por ello, entra en negación y posteriormente quiere redimirse. Entonces, Mary Shelley, a pesar de su corta edad, 18-19 años, cuando escribió este clásico de la literatura, consigue algo impresionante. Los detalles que menciono en mi otro video son pocos, de verdad, en comparación con todo lo que implica esta novela. Las referencias que hace, los temas filosóficos que toca, el cómo nosotros como sociedad creamos a los monstruos de los que posteriormente nos arrepentimos. De verdad, una novela altamente recomendable, no de mis favoritas, debo decirlo, pero que si no han leído y quieren quitarse ese mito del monstruo enorme verde con los clavos en el cuello, entonces los invito a que lean Frankenstein de Mary Shelley. Ahora sí, estas dos grandes novelas en las cuales voy a detenerme un poco más. Comencemos con Tierra de los Hombres de Antoine de Saint-Exupéry, autor mejor conocido por su obra El Principito. Este libro, más que ser una novela, son una serie de relatos de la vida del autor, en los que hace unas reflexiones bastante profundas de lo que vivió durante el tiempo que trabajó como piloto. Encontramos aquí el primer día en que se le iba a encomendar su primera misión, aquel terrible accidente que sufrió su amigo Guillaumet en una travesía. Incluso nos narra su propio terrible accidente
cuando como piloto en una encomienda su avión se estrelló en el Sahara. Y para quienes ya leímos El Principito, esta referencia de verdad nos llega al alma, sobre todo la última que hace en su última historia. Este libro fue publicado en 1939 y tiene un aire muy melancólico en el cual puede ser parte de la angustia que vivió Antoine de Saint-Exupéry durante estas situaciones. Sobre todo está lleno de un aire de soledad. Por la manera en la que está escrito puedes percibir, al menos fue mi caso, este ambiente de soledad te llena, te va envolviendo, consigue hacerte sentir esa pesadumbre de sus momentos difíciles y de oscuridad. Este libro es muy recomendable para aquellos quienes amamos al Principito y queremos averiguar un poco más del contexto, un poco más de las ideas de este autor, puesto que son relatos que no tienen una hilación entre uno y otro, es posible leerlo incluso entre otros libros. Y ya por último, pero no menos importante, todo lo contrario, con este libro sale el sol después de toda esa oscuridad, después de todos esos ambientes góticos, esas calles con neblina, de esas cuestiones filosóficas acerca de la creación, acerca de la existencia, acerca de la muerte que me encontré en los anteriores libros. Mujercitas fue como un abrazo cálido. Lo necesitaba. O sea, después de toda esa pesadumbre, Mujercitas fueron los rayos del sol al amanecer. Mujercitas fue escrita en 1868 y fue un boom en esa época que sigue marcando muchos corazones actualmente. Mujercitas nos narra la vida de 4 hermanas, las hermanas March, Meg, Jo, Beth y Amy, quienes, después de que su padre partiera a la guerra civil de aquel entonces, se vieron ellas junto con su madre en una situación bastante complicada, cada una con su particular manera de ser. Ilumina no solo la casa en la que se encuentran, sino la vida de sus vecinos, en este caso Laurie y el señor Lawrence. Ahora, cabe señalar, esta no es una novela que tenga en sí un argumento, que tenga que desarrollarse algo, que ellas tengan que encontrar algo en búsqueda de algo, como en muchas otras, sino que es más bien una historia de personajes, una historia de recuentos de la vida, en la que vemos durante un año, a pesar de que a mí me pareció que fue mucho más tiempo por todas las cosas que suceden, lo que ellas viven. Resulta casi imposible no sentirse identificada con alguna de ellas, y con las demás con las que no te sientes identificadas también tomarles cariño. De verdad es una novela muy entrañable. Hay personas que dicen que tal vez no fue el momento ideal para leerlos, que lo leyeron en una edad más adulta y que ya no se sentían tan identificadas, pero yo, a pesar de mi edad, me encantó. De verdad es una novela muy linda en la que vemos el paso de estas jovencitas a mujercitas, y eso le da sentido a la novela. También hay que mencionar que al principio no fue una historia que me enganchara, que me tuviera con la necesidad de ver lo que sucedía y pasar las hojas. Por eso me tomé un poco de más tiempo con ella. Ya al final, con un suceso específico de Beth, fue que sí, de verdad sentí la necesidad de saber qué iba a pasar, a pesar de los spoilers que ya me habían hecho. Ahora, hay algo importante con la edición que vayan a leer Mujercitas, y es lo siguiente. Yo leí esta, y originalmente Louisa May Alcott solo escribió Mujercitas hasta aquí, que fue el texto que yo leí. Concluye con un final relativamente cerrado, pero con unas partes que dejan una conclusión un tanto abierta, lo que muchos fans, incluso la editorial, le pidieron que escribiera una segunda parte, y ella escribió Aquellas Mujercitas, que es la continuación de esta novela y transcurre 4 años después de que esta termine. Yo leí hasta aquí y no me encontré con ese spoiler que me hicieron, puesto que no es una edición íntegra, por decirlo, no incluye la novela de Aquellas Mujercitas. Hay ediciones conmemorativas por los 150 años de Mujercitas que ya vienen incluida la historia de Aquellas Mujercitas. Entonces,
Si pueden conseguir alguna de estas ediciones, yo se los recomiendo. Yo leí hasta aquí y no creo que vaya a continuar la historia, puesto que ya me hice demasiados spoilers, ya sé lo que transcurre en la otra. Siguiendo el argumento como una continuación a este libro y aquellas mujercitas, también escribió Hombrecitos. Así que yo recomiendo que lean acerca de Hombrecitos ya cuando hayan leído Mujercitas y aquellas mujercitas, o bien una edición integrada. Y bueno, hasta aquí el video, nuestro primer wrap up del canal. Espero no haya sido muy atropellado. Tiene ratito que no lo digo, pero si te gustó el video, dale like. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te mande las notificaciones cada vez que subo un video. Por lo pronto me despido, esperando vernos pronto. Adiós.